las 7:33 regresamos a hoy mismo y ya tenemos en vía telefónica a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Saludos Alfonso y saludos a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Ricardo, ¿qué es lo que está pasando con los empleados de la autoridad que no quieren pasar a Genera? Porque ayer el gobernador parecía un reclutador de esos de Manpower, diciéndole que lo bueno que era trabajar con Genera Puerto Rico, pero evidentemente algo está ocurriendo, ¿no? Sin lugar a duda, Alfonso, algo está ocurriendo eh, con el reclutamiento del personal. Y esto es algo medio engañoso, porque ellos te cantan un bolero, pero lo que quieren tocar es un guaguancó, como dirían por ahí. Tienen un doble discurso y es importante que la gente lo tenga bien claro. Yo siempre he señalado que Genera no tiene ningún interés en reclutar permanentemente a los trabajadores de planta. Y vamos a esto y a la determinación que toma la Junta de Control Fiscal, que parece que es contradictoria a todo ese proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento de Genera, de los empleados de la autoridad, yo diría que va de mal en peor, tal y como esta gente lo planearon, tal y como lo planearon los empresarios privados que se quieren robar la autoridad. Estamos apenas a un mes de que se cumpla el término de reclutamiento de los empleados de la autoridad. Y al día de hoy, según se ha señalado, algunos 100 empleados supuestamente han firmado para irse con Genera. Y cuando usted busca o indaga entre los compañeros quiénes son esos empleados, pues se da cuenta que son los empleados temporeros o los empleados que llevan a escasamente menos de 5 años trabajando en la autoridad. Contrario, contrario al contrato, yo digo que estos empresarios nunca han tenido interés, porque contrario al contrato que Genera firmó con la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se comprometió a reunirse con la Unión, a discutir con la Unión, a hacer sobre todo este proceso. Ellos nunca se reunieron con la Unión. La Unión tiene claro que el proceso de privatización es contrario a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Pero ante la abdicación del patrono, la Unión ha dicho, ¿ustedes quieren negociar? Pues negocien con nosotros, que somos los representantes exclusivos de los trabajadores. Ofrezcan el patrono sucesor, preséntense como patrono sucesor garantizándole los derechos a los trabajadores y de esa forma pues nosotros entraríamos en esa negociación. Pero ni han querido reunirse con la Unión, ni han querido ofrecer el patrono sucesor. En cambio, lo que le ofrecen a los trabajadores es una porquería que definitivamente se está ofreciendo para que se rechace. Como en tiempos modernos ellos van a ofrecer un trabajo de 12 horas diarias, cobrando tiempo extra después de la 10ª hora. Eso es absurdo. Eliminando el sistema de retiro, eliminando derechos fundamentales que la Unión adquirió luego de 80 años de negociación. Así las cosas, estos señores se valían en un movimiento que hace la propia autoridad, que hace Josué Colón, consciente del daño que le pudiera ocasionar el que esta gente entre como Luma a diestra y siniestra a operar unas plantas que ciertamente tienen un rigor en esa operación, que lo hace la experiencia. Josué Colón gestiona unos incentivos para aplicárselo a los trabajadores que dieran el salto, y en vía de lograr retener alrededor de 100 empleados que están en trabajos críticos que ellos quieren retener. Y esos incentivos son dos principalmente. El primero, el que ellos llaman el PTV, que es ofrecerle 6 meses de salario adelantado a los que se retiran y se van a trabajar con Genera. Y el segundo, el de ofrecerle un retiro incentivado de manera tal
que asuma la autoridad el costo del pago de la pensión para aquellos trabajadores que tengan 25 años o más y no lleguen a 30, porque nuestro sistema de retiro obliga a estar a los que entraron después del 1995, los obliga a quedarse hasta los 30 años de servicio. Y por esa razón se establece este plan que de incentivo para que se pudieran jubilar estos empleados con su pensión. Y eso es lo que anuncia la Junta de Control Fiscal, que deniega. Y entonces usted dirá, pero bueno, la Junta deniega que los trabajadores que tengan más experiencia pasen a trabajar con Genera y de esa forma garanticen la experiencia histórica para que puedan pasársela a otro. Pues estos señores no tienen mucho interés en que el trabajo se haga uno de calidad. Bueno, el asunto es que nadie ha salido a defender este plan. Ustedes escuchan que el gobernador no hace mención y dice que con los demás incentivos que Genera le da es suficiente para que los trabajadores salgan corriendo a trabajar con Genera, cosa que es un disparate. Y por otro lado, Iván Báez, quien es el representante de Genera Puerto Rico, dice que ellos no solicitaron eso, que eso es un asunto de la autoridad. Y aquí es donde uno dice, pero esta gente, ¿cómo es que funcionan? Ellos ni siquiera quieren entrar en controversia. Dicen, no, si eso lo está ofreciendo la autoridad por allá. Nosotros no tenemos nada que ver con ese incentivo. Y aquí es donde se le ve la costura y se ratifica la tesis mía de que Genera nunca ha tenido el interés de reclutar al personal de la autoridad, porque su visión es una de administrador de proyectos, de buscar gente que sean los que hagan el trabajo, subcontratar hacia adelante. Así es que ellos no tienen ningún interés en tener una plantilla de empleados con experiencia que sean empleados propios de la compañía, sino ponerlo todo en manos privadas. Y como Genera tiene un contrato leonino donde ellos no pagan, que quien paga es la autoridad, quien paga es el pueblo de Puerto Rico, ellos sencillamente administran, a ellos no les importa nada decir, tráeme a alguien de aquí, tráeme a alguien de Estados Unidos para que realice ese trabajo. Así es que nadie salió a defender el plan de Josué de mantener y de retener a los trabajadores que lleven más de 25 años pagándole su plan médico, su plan de pensiones, y la Junta una vez más dejó ver su visión canallesca de ir en contra de los sistemas de retiro de beneficios definidos, porque nunca la Junta ha querido sentarse a negociar con el sistema de retiro nuestro un plan, la transformación del plan nuestro a uno que sea viable, que sea efectivo. Y la viabilidad del plan de retiro nuestro es bien sencillo. La autoridad tiene que pagar lo que le corresponde a pagar, y como está establecido en el contrato de fideicomiso, donde primero se pagan los gastos operacionales, y dentro de esos gastos operacionales está el sistema de retiro, y la propia ley promesa obliga a ese pago. Lo que pasa es que esa Junta de Control Fiscal, con su visión neoliberal, con su visión dictatorial, no quiere bajo ninguna circunstancia que los trabajadores tengan un sistema de retiro de pago definido donde se les garantice esa jubilación a los trabajadores. Y digo esto porque la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad presentó un plan que incluso es más económico que el actual, y sencillamente se le han sentado encima, no han querido atenderlo. Y plantea este señor que sencillamente la Junta lo que propone dentro del marco del plan de ajuste de la deuda de la autoridad es que se congele el plan, que los trabajadores que actualmente están activos, distribuidos por distintas agencias de gobierno, sencillamente se les devuelvan sus aportaciones para que esto las conviertan en un 401k
que no es otra cosa que privatizar el sistema de retiro de los empleados, poniéndolo en manos de los bancos para que esto lo exploten y sean menos lo que reciban los trabajadores jubilados. Ese es el plan neoliberal de la Junta. Por eso rechazan el plan, el retiro incentivado de este grupo de trabajadores, señalando que es discriminatorio. Y si uno lo mira así de momento de la uno pudiera decir, bueno, es discriminatorio porque a los otros le dan menos. Pero realmente lo que hay detrás de esto es que esa Junta de Control Fiscal quiere imponer su visión neoliberal, donde a los trabajadores, según estos señores, no pueden tener un sistema de retiro administrado por ellos con carácter de pago definido por una cuestión estrictamente ideológica de la Junta de Control Fiscal, que sin lugar a dudas es apoyado por Pierluisi y por el gobierno tanto popular como PNP. Y alguna gente dice, no, lo que hay que hacer es presentar un proyecto de ley o el proyecto de ley que está ante las cámaras donde se garantiza el pago de las pensiones. Eso es lo que hay que hacer, aprobar ese proyecto de ley porque la legislatura tiene esa facultad. Y ciertamente la legislatura tiene la facultad, pero por encima de la facultad de la legislatura, que oportunistamente ahora andan tongoneándose por ahí, porque ellos mismos fueron los que aprobaron el proyecto de Genera Puerto Rico, ellos fueron los que aprobaron el proyecto de privatización de la autoridad, pero quieren salvarse en salud, dejando ver que quieren hacer, pero no hacen nada. Recuerden que Pierluisi vetaría cualquier proyecto de ley y si no lo veta, lo firma, pero le trabaja en contra, no lo defiende ante los tribunales y terminamos en lo mismo, en que esta gente impone su posición, por lo cual tenemos que seguir dando la pelea donde tiene que ser, en la calle, para que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y esta semana el gobernador estaba de cumpleaños y aprovechó para pedirle a los empleados públicos que donen parte de su salario a organizaciones sin fines de lucro. Oye, como si aquí los servidores públicos ganaran tanto. Oye, Alfonso, la verdad es que uno escucha esto y uno cree que era un chiste, una broma, o verdaderamente es increíble que este gobernador sea tan charlatán, porque no cabe otra palabra por estos medios, que le pida a los trabajadores del sector público que hagan aportaciones económicas de su salario a las compañías sin fines de lucro. Bueno, gente, lo cierto es que los trabajadores públicos siempre han cooperado con las distintas campañas que se realizan, pero señalarle al gobernador, el mismo gobernador que acaba de bofetear a los empleados públicos con una reclasificación de plaza unilateral sin reconocerle los sindicatos, sin reconocer los derechos a un pequeño sector de los trabajadores públicos, unos empleados públicos que llevan más de 12 años sin aumentos salariales, unos empleados públicos que verdaderamente están sufriendo el alto costo de vida, donde se le ha triplicado el trabajo, porque a medida que hay menos trabajadores, pues se tiene que trabajar más. Que vaya donde los empleados de la rama de justicia a pedirle dinero y que venga este charlatán, quien recoge millones de dólares en un fin de semana para su campaña. ¿Cómo lo hace? La corrupción es su testigo. Que venga a decirle a los trabajadores que aporten. No. Que le pida a las compañías privadas que sean las que aporten. ¿O no es acaso que estas compañías privadas son tan canallas, igual que el gobernador, que vienen y recogen dinero? Le piden dinero a los clientes cuando usted va a una de esas farmacias americanas o a esos negocios grandes, que le dicen, ¿quiere aportar para las fines de lucro? Y usted de buena fe da un pesito y después los canallas vienen y dicen, aquí está la compañía tal aportando tanto. Y no dice que se lo sacan directamente a los trabajadores. Pues así quiere hacer el gobernador. Del dinero del pueblo, del dinero de los trabajadores, como quien dice por ahí, ir a obtener indulgencia con escapularios ajenos. No, hombre, no.
que el gobernador se vaya a las ventas a buscar dinero. Y bueno, también el gobernador lo dijo esta semana que habían 4 compañías que se habían retirado de los proyectos de energías renovables, que era que no daban el grado. ¿Eso es así, Ricardo? ¿O aquí hay gato encerrado? Oye, me río porque no había escuchado, entre las cosas que leí, no había leído ese elemento del gobernador de que no daban el grado. Eso es una muestra de que en el momento en que el gobernador hizo ese planteamiento, o había estado fumándose algo que lo recetan, o había estado bebiendo, pero verdaderamente no estaba dentro de sus cabales cuando hizo ese señalamiento. Ciertamente, de las 20 compañías de energía renovable que solicitaron y que estaban en lista para iniciar sus proyectos de lo que se conoce como el primer tramo, 4 se retiraron del negocio, y hay otras, las restantes, que tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus proyectos finales. Todo indica a que no lo van a poder presentar por unas razones bien fundamentales que vamos a discutir. Y es que la autoridad notifica al negociado de energía eléctrica que las compañías están retirándose que 4 compañías quieren salir del contrato, y las compañías alegaron fallas en la autoridad en ofrecer cierta información, cosa que la autoridad rechazó, y no podemos olvidar que hace unos días hubo una controversia entre la autoridad y Luma, donde se acusaban mutuamente de no tener listo toda la información referente a la interconexión de los proyectos solares a gran escala con el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica. Y da ganas de reír que Lumafia esté echándole la culpa a la autoridad por esto, cuando quien opera la transmisión y la distribución es Luma, por lo que es a Luma a la que le corresponde definir ese asunto relacionado con ese último tramo. Pero además plantean estas compañías que el financiamiento no es viable porque no se puede definir los costos de operación. Y como no pueden fijar los costos de operación, porque al día de hoy no se ha fijado el costo de interconexión, y eso le corresponde hacerlo a Luma, pues por esa razón no es posible que estas compañías tengan los números claros. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Ahora, no nos dicen que le aprobaron un ajuste por costo de vida, es decir, que lo que los trabajadores hemos pedido siempre y siempre se nos ha negado por ser algo insólito a estas compañías privatizadoras, sin mediar ninguna pelea, le ponen en su contrato que van a tener ajuste por costo de vida. Lo tiene Luma, lo tiene Genera Puerto Rico, y ahora se los ofrecen a las compañías que van a generar con energía solar. El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica nos dio la razón, nos dio la explicación, y me refiero a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad. Nos dio la razón por la cual estas compañías no iban para ningún lado. Y él dice, mira, si me tocara, él es miembro del comité que va a tomar la decisión sobre estas compañías. Y él dice, si nos tocara tomar la decisión en el día de hoy sobre todas estas compañías, habría que rechazarlas a todas, porque el costo de la energía que ellos están planteando es tan alto que no se puede aceptar. Es decir, el costo de la energía renovable es tan alto que hay que rechazarlo. Eso no lo dice Ricardo Santos. Eso lo dice el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad, PNP rabioso, Fernando Gil Enseñat.
¿Y por qué dice esto? Bueno, porque hay una máxima bien clara en esto que todos nosotros debemos tener claro. Y es que en el sistema capitalista que nosotros vivimos, los negocios privados son para explotarse, para obtener ganancias. No son hermanitas de la caridad que vienen a ofrecer un servicio por el servicio mismo, sea esencial o sea no esencial. Ellos vinieron aquí a explotar el negocio de la energía renovable. Y como explotadores al fin, ellos suman, restan y establecen unas ganancias. Y el costo se iguala al costo con petróleo en términos prácticos de producir la energía con petróleo. Así es que se está desvaneciendo de esta forma el proyecto de energía renovable a gran escala, porque sencillamente ellos quieren ganar más y más y más. Y esto lo que viene a corroborar es la denuncia que nosotros hemos hecho de que de la única forma que se puede ofrecer un servicio de energía renovable que sea costo efectivo, que sea bueno para el pueblo de Puerto Rico, es en manos del pueblo, es en manos del gobierno. La energía es un derecho que no puede ser privatizado, que tiene que estar en manos del pueblo para que sea efectivo. Y bueno, Ricardo, hoy la Organización Internacional del Trabajo dice que es el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, y el lunes, 1 de mayo, es el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Dos fechas importantes para comenzar y terminar el fin de semana combativo. Hoy, como tú muy bien señalas, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un organismo creado por las Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad de los Trabajadores. El lema de esta ocasión, el llamado en esta ocasión, un entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental de todos los trabajadores. Fíjate que la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reunió en junio del 2022, acordó incluir como parte de los derechos fundamentales de los trabajadores este asunto del entorno de trabajo seguro y saludable. Junto a ello, los convenios 187 y 155, que son relativos a la salud y la seguridad en el trabajo, donde se le exige a los miembros, a los estados miembros de la OIT, respetar, promover y realizar de buena fe estos principios de salud y seguridad. Es importante señalar que a nivel mundial mueren 2 millones de trabajadores al año y a causa de enfermedades y accidentes del trabajo. 2 millones de trabajadores al año. Más de 5,000 trabajadores al día. Por cada accidente mortal hay entre 500 y 2,000 lesionados. Por cada enfermedad mortal hay 100 enfermedades que provocan ausentismo. 270 millones de accidentes de trabajo, 200 millones de accidentes de trabajo al año, y 360,000 de estos son accidentes mortales, mientras 160 millones de trabajadores se enferman o contraen enfermedades ocupacionales. Sin lugar a dudas, nadie va al trabajo a morir. Todos los accidentes, todas las enfermedades ocupacionales pueden evitarse si planificamos bien, si tomamos las medidas necesarias de salud y seguridad. Se puede evitar. Repito, nadie va al trabajo a morir. Y este próximo lunes conmemoramos una vez más el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Honramos la memoria de los mártires de Chicago que fueron asesinados en el 1886, y esa gesta gloriosa de los trabajadores y trabajadoras en lucha por una medida precisamente de salud y seguridad, la de 8 horas de trabajo, la de romper con el trabajo esclavizante. Tenemos que hoy ratificar nuestro compromiso de lucha,
porque si no seguimos luchando, los patronos cada día hacen el mayor de los esfuerzos por quitarnos las reivindicaciones que hemos logrado. Y como muestra de esta acción glotona del capital de los patronos, vemos la oferta de empleo que genera Puerto Rico a los trabajadores. Unos trabajadores que logramos con 80 años de negociación colectiva tener una jornada de trabajo de 7 horas y media de trabajo con 5 días de trabajo y 2 de descanso. Esta compañía Genera Puerto Rico viene a ofrecerle a los trabajadores una jornada de trabajo de 12 horas de trabajo. Eso es explotación. Eso es trabajar de sol a sol como se trabajaba 100 años atrás. Tenemos que repudiar, tenemos que seguir en lucha por los derechos de los trabajadores, y por eso la convocatoria que hace el movimiento obrero serio, el movimiento obrero de lucha, los grupos sociales y políticos que verdaderamente representan a nuestro país, hacen ese llamado a que todos salgamos unidos a marchar el 1 de mayo en la zona de Atorrey, en la zona bancaria, en la Milla de Oro. Marchemos desde el Departamento del Trabajo, marchemos desde la Universidad de Puerto Rico, caminemos juntos a denunciar esta Junta de Control Fiscal que nos falta el respeto, que nos roba los derechos, que privatiza nuestros derechos, que atenta contra nuestro sistema de retiro, que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Por eso nuestra exhortación a que el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, salgamos todos a luchar, salgamos todos a la calle a dejarnos sentir nuestro repudio a esa Junta de Control dictatorial que impera en Puerto Rico y todas las medidas neoliberales que ellos han instaurado. Y celebremos y afirmemos nuestro compromiso con la salud y seguridad de los trabajadores hoy, Día Mundial de la Salud y la Seguridad de los Trabajadores. Ricardo, muchísimas gracias. Bonito fin de semana. Gracias a ti, Alfonso, y que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo. Así es, así es. Escuchaban a Ricardo Santos en el acostumbrado diálogo de los viernes. Vámonos a la pausa y nos escuchamos en la emisora. Bueno, gente, sin lugar a duda, uno hace lo posible por el poquito tiempo, hacer todas las expresiones correspondientes, pero es importante, gente, es importante que el próximo lunes salgamos a luchar, salgamos a protestar. Y los invito a postear en el día de hoy este póster que estoy presentándoles aquí, que es el que preparó la OIT en conmemoración, en celebración del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Un entorno de trabajo seguro y saludable como un derecho fundamental de todos los trabajadores y trabajadoras. Los invito a postear en sus páginas este cartel como parte de nuestra participación individual y colectiva en esta gesta tan importante para la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Nadie va al trabajo a morir ni a enfermarse. Y recuerden finalmente el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Importantísimo que todos estemos allí. Vamos al 1 de mayo, todos con firmeza, con nuestro hacho en brazo, vamos a denunciar a esa Junta de Control Fiscal y sus políticas neoliberales. Recuerden, gente, pasen el video para que otra gente tenga la oportunidad de escucharnos. Que Dios bendiga a Puerto Rico.